Vamos nosotros con el tema de la economía y de los mercados y cómo es que vamos a poder nosotros subsistir en medio de medidas de corto plazo del Plan Impulso Perú. Para eso se encuentra en estos momentos Carlos Durán, presidente de Perú Cámaras, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Durán? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gusto de saludarlo. Qué gusto. Muchas gracias por la oportunidad de permitirme estar en contacto con su audiencia y conversar de temas que creo que son importantes y muy relevantes, sobre todo para la ciudadanía en general, que está buscando más reactivación económica, más empleo, más incremento de ingresos. Y yo quería detenerme antes, señor Durán, y el gusto también es mío el poder conversar con usted, es que, claro, a veces uno cuando quiere entrar a un local, a una tienda, ¿no? Uno habla de reactivación, obviamente, pero a veces te dicen, señor, su mascarilla, y a veces me la olvidé, no me la olvidé. No podemos atenderlo, ¿no? Entonces yo digo, en un país en donde se necesita reactivar la economía y que no te puedan vender un chicle, que muchas veces también es importante para el empresario para poder ganar algo, yo digo, ¿hacia dónde apuntamos? Porque ya estamos post-pandemia, lo ha dicho el presidente Biden en Estados Unidos, la OMS está por decirlo seguramente de una manera formal en las próximas horas, en próximos días, y el carnet también sanitario, ¿no? Me cuentan que querían entrar a una tienda por departamento, se habían olvidado el carnet sanitario y finalmente no podía comprar la prenda que quería comprar. Entonces yo digo, los buenos empresarios no creo que quieran perder, ¿no? Por un tema de mascarilla. Bueno, hay que tener presente de que estos temas de mascarillas y carnetes son producto de la regulación y de la normativa que emite el Ministerio de Salud para efectos dentro del gran plan de controlar la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces las empresas, los empresarios tienen mucho temor porque hay penalidades si realmente el empresario no cuida de verificar que la persona que está en su establecimiento está con el carnet de vacunación completo, si no está con la mascarilla, si no es doble en caso de que no sea KN95, pues por ahí pueden empezar, y ya se han dado, ¿no? Casos de fiscalización y de multas y de problemas que seguramente quieren tratar de evitar los empresarios. Pero el hecho concreto es que usted ha mencionado, creo que es lo relevante. La OMS ya ha manifestado que estamos a puertas de la culminación de la pandemia. Eso tiene un efecto mundial, porque es quien define, la OMS la que tiene que definir que ya no estemos en pandemia, y por lo tanto todas las restricciones que parten del supuesto de una pandemia pues tienen que empezar a desactivarse y a cambiar en todo caso los protocolos y los usos y costumbres para mantenerse siempre vigilante y atento ante cualquier rebrote. Y ya eso tendrá que reflejarse en las decisiones que toma el Ministerio de Salud como consecuencia de la oficialización de la culminación de la pandemia a través de un comunicado formal y oficial de la OMS. De cierta forma es una buena noticia. Yo recuerdo que nosotros veníamos conversando, yo estaba en otro canal antes, ahora estoy saliendo por otra señal, y conversamos durante toda la pandemia, me acuerdo con usted, en los peores momentos, ¿no? En los cuales estamos un poco preocupados por lo que podía suceder con el turismo, por ejemplo, básicamente en nuestro país, ¿no? Haciendo una proyección, ¿cómo nos encontramos ahora? Bueno, tenemos entendido que, como se sabe, el gobierno hace unos días lanzó el Plan Impulso Perú con la finalidad justamente de esa reactivación y potenciar el crecimiento económico sostenido. ¿Usted tiene confianza de que con este plan se pueda repotenciar, se logren las metas que el gobierno en un inicio ha trazado? Bueno, en primer lugar me alegra mucho que siga usted permanentemente a través de algún medio haciendo una labor que creo que es fundamental en estos días, ¿no? El derecho a la libertad de expresión. Gracias. Y sobre todo el derecho que tienen los ciudadanos a estar bien informados, ¿no? Equilibradamente informados, sin sesgos, sin cargar, digamos, los mensajes con una editorial, sino más bien poner a consideración de los ciudadanos más informativo, exacto, que tengan a mejor criterio sus decisiones a su vez, ¿no? Sí. Pero claro, es cierto, estamos hablando de un paquete de estímulo a la reactivación económica del país que ha presentado el Ministerio de Economía y Finanzas. Es un paquete al cual le han llamado Impulsa Perú, le han puesto un nombre bastante sugestivo, pero que tiene como objetivo
Primero, sincerar de una manera directa en los procesos que tienen que ver con ejecución pública. Vale decir, darle la mayor celeridad a todas estas obras, ¿no?, y proyectos de inversión que tiene a su cargo el sector público, es decir, todo lo que se considera inversión pública, con un acompañamiento mucho más constante, más directo de parte del MEF, para que se puedan lograr los niveles de ejecución más altos posibles, ¿no? Ya ustedes saben que los niveles de ejecución del gobierno central, sobre todo los regionales y los locales, son muy bajos en promedio. Entonces, la idea acá es darles un impulso para que esto genere en el segundo semestre de este año y el próximo un mayor dinamismo. Sobre todo en el tema, perdón que lo interrumpa, de las inversiones, claro, que usted hacía referencia a públicas en cuanto a lo que tiene que ver con infraestructura, porque mucha de la infraestructura se quedó pendiente, ¿no? O sea, se quedó en el momento, antes de la pandemia, durante la pandemia, y de hecho que hoy por hoy es lo que se debe retomar, ¿no? Hay muchas, hablando de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, los propios colegios, ¿no? Faltan colegios en nuestro país, o mejorar la infraestructura, ¿no? Bueno, estamos hablando de infraestructura que tiene que ver desde la infraestructura, digamos, de saneamiento, infraestructura de comunicaciones, claro, que tiene que ver con vías, carreteras, asfaltado de las mismas, la infraestructura que tiene que ver con atención al ciudadano, al capital humano, que es salud, educación. Es decir, hay un portafolio que se estima en cerca de 30.000 millones de soles, además proyectos que ya estaban en ejecución y que están detenidos por algún tipo de controversia, muchas veces procesos digamos, de diferencias entre el contratista con la entidad que contrató, adendas que no se han cumplido, que también creo que tienen que entrar en un proceso de destrave, porque no es justo que una obra por una controversia se detenga, y la controversia puede durar años, y la obra, sea colegio, sea hospital, sea carretera, sea puente, está detenida y se va deteriorando además con el tiempo. La idea es desvincular la controversia de la ejecución de la obra. La obra puede continuar, ya sea por la misma administración de la entidad, porque el presupuesto está disponible, o por un tercero que se encargue de culminar la obra, mientras la controversia se resuelve por la vía ya sea arbitral o la vía judicial. También están hablando en este programa de pequeños transferencias, digamos, de dinero que se van a hacer a diferentes municipalidades y gobiernos subnacionales para que se genere empleo temporal en obras pequeñas. Ya en la época de la pandemia, en su momento más crítico de reactivación económica, hubo un programa similar que se llamó Arranca Perú, que sirvió bastante para generar empleo temporal. Pero obviamente la inversión por el lado del sector público no hace que se mueva demasiado la aguja del crecimiento económico ni de la generación de empleo. Es la inversión privada la que genera el empleo, que es el 80% de la inversión total en el país. Y creo que ahí también apunta el programa Impulsa Perú. Tiene muchos ejes que están vinculados a mover e incentivar la inversión privada a través de las APPs, por ejemplo, las alianzas público-privadas, a través de generar, como bien ha dicho el ministro, confianza para que se reactive la inversión en los agentes económicos. No estamos hablando de grandes inversiones, estamos hablando de la micro, pequeña y mediana inversión de los millones de emprendedores que hay en el país, ¿no? Claro, ahora, si bien es cierto, se ha dado una reunión la semana pasada entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre Castillo y el presidente del Congreso, José William Zapata, hay un documento Consenso por el Perú, pero ¿usted tiene confianza realmente en este Consenso por el Perú, más aún en donde el Congreso tiene un trabajo que hacer? Y claro, ha tenido una posición, si bien es cierto, una mayoría que no está de acuerdo con una vacancia, mientras que por el lado del Ejecutivo, pues siempre, obviamente, en este enfrentamiento con el Congreso, porque dice que no los dejan trabajar. Entonces, ¿qué podemos esperar de este Consenso Perú en medio de este impulso económico? A ver, yo lo que creo que deberíamos esperar en primer lugar es un poco más de coherencia. Así como estamos celebrando y creemos la necesidad de apoyar el programa Impulsa Perú que está promoviendo el Ministerio de Economía y Finanzas, y que además tiene un grupo de proyectos de ley que tiene que ir a través del Congreso para que esto se cristalice de manera completa e integral. Nos parece que este Consenso por el Perú, más allá de un tema declarativo, más allá de querer
buscar, digamos, un acercamiento entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, que últimamente se han polarizado demasiado, sí. ¿No es cierto? Bajar un poco el ruido político, este ruido político que está alterando muchísimo la economía. La economía no va separada de la política, sino por el contrario. Tiene un efecto directo, ya sea para impulsar la economía o para frenarla. Entonces, yo digo coherencia porque uno ve y lee este documento, que es un documento de 2 páginas. En realidad sería interesante ver más bien los famosos proyectos de ley que ahí se mencionan, que están siendo enviados al Congreso, pero ya solamente el hecho de estar escuchando, leyendo, digamos, en este Consenso por el Perú, que se está proponiendo eliminar en la Constitución el rol subsidiario del Estado. Ya eso nomás genera una preocupación. ¿En qué sentido lo quieren eliminar? ¿Para qué lo quieren eliminar? ¿Qué significa? ¿Que van a promover un Estado empresario? ¿Que van a promover un Estado que compita con el sector privado en determinados sectores económicos? Ajá. Hay una pequeña contradicción, le soy sincero, que yo la considero incoherencia entre lo que el ministro de Economía está queriendo hacer y ha convocado a todos los sectores empresariales, desde los más pequeños hasta los más grandes, para transmitirles su proyecto Impulsa Perú y captar la atención y la confianza de los agentes económicos, y por otro lado vemos a un ejecutivo que está planteando un documento declarativo, pero con algunos mensajes que comienzan a generar un poco de preocupación. Ajá. Y ahora justamente que enfocamos el tema del sector empresarial, ¿cuál podría ser la expectativa de crecimiento? Porque se hablaba en julio, se tenía una idea, pero ahora está julio, agosto, septiembre, ya estamos ya casi, yo soy un poco exagerado, para mí ya estamos ya a fin de año, y claro, yo veo que en cuanto al PBI, ¿cuánto podríamos estar más o menos? Bueno, lo que ha venido pasando a lo largo de este año, y veamos nomás los pronósticos de crecimiento al inicio del año, estábamos estimando crecimientos entre 4 y 5%. Nosotros fuimos muy optimistas y dijimos que podíamos crecer hasta más de 5% porque el potencial de crecimiento de la economía peruana. Pero si empezamos a generar crisis política, la crisis política exacerba la crisis social, si hay paralización de actividades económicas fundamentales e importantes para sostener el crecimiento del país, como la actividad minera, que ha reducido su producción y que hemos perdido la oportunidad de vender y exportar, digamos, minerales a precios muy altos. Si estamos viendo que la ralentización de la economía por diferentes sectores no se está viendo adecuada, pues tenemos hoy día, a la fecha, a lo que va del año, un crecimiento de cerca del 3.4%, pero ya las estimaciones hasta finales de año van a la baja. El mismo Ministerio de Economía y Finanzas ha dicho que estima una proyección de crecimiento de 3.2%. Y los agentes económicos, financieros, los bancos y los analistas proyectan inclusive tasas de crecimiento entre 2.5 y 3%. Entonces, este es nuestro escenario. Algo vamos a estar alrededor de 3, un poquito por debajo de 3, un poquitín por arriba de 3. Lo que sí sabemos es que este crecimiento es insuficiente para generar empleo nuevo, para que se recupere empleo de los que lo han perdido durante la pandemia, para recuperar los ingresos promedios que todavía no llegan a los niveles previos a la pandemia. Muchos han gastado su FP. Los jóvenes ingresan al mercado laboral todos los años. 250.000 jóvenes que entran al mercado laboral con una tasa de crecimiento de 3%, no logramos satisfacer la empleabilidad de esos jóvenes. Y lamentablemente esos jóvenes que habían juntado un poco de plata en la FP, pues también la han perdido ya, porque retiraron en su momento porque se necesitaba, ¿no? Porque la FP era necesaria en su momento. O sea, yo sé que, claro, no, que guarda pan para mayo, pero si no había pan, pues se iba a guardar para mayo, ¿no? Entonces yo digo eso, más el tema del desempleo, ¿no? Porque es otra cosa que me preocupa. La gente que va a salir en diciembre de la universidad, ¿no? O sea, las proyecciones, las perspectivas de empleo, o sea, todo eso me preocupa realmente, porque... Y en cuanto a nivel regional, ¿cómo vamos? Porque esa es otra cosa, ¿no? Decían que nosotros éramos el país que, a pesar que habíamos pasado el momento más duro de la pandemia, pero a diferencia de otros países, ¿estamos un poco mejor o qué? Bueno, esa es la mirada que uno tiene cuando mira los números así a lo grueso, ¿no? El promedio. Exacto. ¿Cómo estamos en el promedio de crecimiento? Es como que si mirásemos en retrospectiva los últimos 20 años y somos capaces de aseverar que hemos tenido un éxito de crecimiento por encima del 4 o 5% en promedio anual.
pero tenemos que reconocer que ese crecimiento ha sido muy desequilibrado. Pues, ¿por qué? Porque esconde que hay un sector importante de la población y regiones del país que no han percibido beneficios de ese crecimiento económico. Y lo mismo está pasando en esta coyuntura tan difícil que tenemos en este momento. Es decir, nuestro crecimiento económico y nuestros promedios nacionales esconden la realidad de lo que pasa en muchas regiones. Y es ahí donde también le exigimos al gobierno y se lo planteamos al ministro de Economía la semana pasada en la reunión que tuvimos con él, de que este programa Impulsa Perú tenga dos componentes fundamentalmente importantes, creemos, para el corto y para el mediano plazo. Primero, que tenga un enfoque mucho más sectorial y territorial. ¿Qué significa esto? Que las políticas públicas de rescate económico tengan la variable sector económico y además el territorio en el que donde se van a aplicar. Porque no es lo mismo dar una política de incentivos o una política pública de reactivación para empresas o actividades económicas que están en la selva, que las que están en la sierra o que están en la costa. Porque son distintas, todos tienen brechas diferentes. Así es, sí, pues. Hacer empresa con costos mucho más elevados en la selva no es lo mismo que en la costa, con la conectividad que tiene la costa, con la desconectividad que tiene la selva. Entonces, Sí, pues. hay que buscar tener este enfoque Camino, sectorial, ¿no?, y territorial como un componente importante. Y el segundo tema que se recomendó es que no dejemos de lado, que la coyuntura no nos ciegue y que nos deje solamente ocupados en el tema coyuntural. ¿Y qué pasa con el político? Sino ¿Qué pasa con las reformas estructurales? Una verdadera reforma estructural laboral, una verdadera reforma estructural tributaria, una verdadera reforma estructural de educación y de salud, de institucionalidad, del sector justicia, una reforma estructural política. Aunque parezcan no estar vinculados a la economía, tienen muchísimo que ver, porque eso se relaciona con la competitividad del país. Y todo eso... más competitivo, vamos a ser mucho más productivos y por lo tanto vamos a generar más riqueza. Incentivo, ¿no? O sea, yo creo que todo eso va concatenado, va como en cadena, ¿no? Es importante porque todo depende mucho del ánimo de la gente y también la salud mental y que todo el mundo quiera tirar para adelante el coche, ¿no? Porque si no, vamos a estar, si estamos todos enfermos, estamos todos mal y estamos hablando de política todo el tiempo, lo mal que está, entonces, claro, no vamos a salir, no nos vamos a poder concentrar tampoco en sacar adelante a nuestro país. Muchas gracias, señor, como siempre, Durán, y está invitado acá al estudio también, en cualquier momento. Bueno, con mucho gusto, espero coordinemos la próxima vez para que tengamos la entrevista en persona. Y agradecerle nuevamente la oportunidad y pues ojalá que terminemos con esta polarización, terminemos con que de estar viendo todos los días noticias políticas confundidas con noticias policíacas y que realmente estemos pensando en una agenda de país, que nos podemos poner de acuerdo fácilmente en 4 o 5 temas que son de urgencia y que tienen que ver con el desarrollo y el bienestar de la población. Estaremos de todas maneras desde las cámaras de comercio regionales siempre impulsando y empujando lo mejor que se pueda para cada una de las regiones y evidentemente de esa manera para el país. Gracias, señor Durán. Muy buenas. Hasta luego.